Qué bendición. Qué tiempo más hermoso de vigilia, hermanas, que hemos tenido. Dios es bueno y se manifiesta en nuestra vida de una manera preciosa. Gracias a todas por estar esta noche, madrugada, convenidas, ¿verdad? Para la búsqueda del Señor. De veras que es hermoso la presencia del Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Voy a dejar de compartir para que ustedes puedan. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Qué hermoso. Bueno, gracias al Señor. Hoy quería presentarles, quería compartirles un tema que estaba estudiando y es sobre el cautiverio del caminante. Segunda de Reyes, capítulo 6, 24. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24, dice así. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Allí vamos a dejarlo. En este tiempo estaba gobernando sobre Israel, sobre Samaria, el hijo de Jezabel y Acaz, perdón. Su hijo se llamaba Jorán. Era hijo pues de este hombre perverso y de esta mujer malvada. Y en ese tiempo el rey de Asiria, Ben-Hadad, puso sitio contra Samaria. La palabra sirio significa ir paso a paso, ¿verdad? Paso a paso con pisada firme. Y Ben-Hadad, Ben pues significa hijo y Hadad significa peregrino, viajero, caminante. Y como era el rey de Asiria, la palabra rey significa que él era un melec, era un principado, es un príncipe, era un rey. Entonces es un principado. El asirio representa un principado de las tinieblas. Y cuando estaba leyendo esto de que pues este rey asirio, su nombre Ben-Hadad significa el peregrino, ¿verdad? Peregrino caminante. Recordaba a 2 Samuel 12:4, donde el Señor, cuando David pecó contra Dios, cuando tomó a Betsabé, y fue el profeta Natán a confrontarlo de parte de Dios. Allí en 2 Samuel 12:4, el profeta le dice la siguiente parábola. Vino, le dice uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre hombre y la preparó para aquel que había venido a él. El profeta Natán estaba hablando de que simbólicamente le estaba diciendo a David que él había recibido un caminante, un peregrino. Alguien lo había visitado, un caminante. Y para él, el pecado que él cometió con Betsabé y el pecado que cometió contra el marido de Betsabé,
había sido como un tributo para este caminante, fue una ofrenda para este caminante, porque dice que la parábola está diciendo que este hombre la había preparado para dársela al caminante que lo visitó. Entonces, y este caminante es un peregrino, es un viajero que va de generación en generación, es un principado que se mueve de forma generacional. Y vamos a ir viendo cómo viene a raíz de la rebelión del corazón. Porque vemos que Samaria, dice la palabra del Señor, que se rebeló contra Dios desde el momento de que el reino fue partido y se fue entregado a Jeroboam. Desde entonces Samaria empezó a apartarse del Señor de una manera incontrolada. Y fue tal su degradación que llevó a una rebelión severa, al grado que Dios no lo pudo soportar más. Y aunque por muchísimos años Dios todavía tuvo misericordia de Israel, que es Samaria, y mandó a muchos profetas. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 17 de Segunda de Reyes. Pero quiero ubicarme acá en esto, en Samaria. Dice que este rey, que es un caminante asirio significa que su paso era firme, era una pisada firme. Iba paso a paso, pero era un paso firme hacia adelante. Es un peregrino que es un poder o una potestad, un principado que viene caminando de generación con muchos derechos. Él viene con paso firme, y cuando dice paso firme, significa que él trae toda la autoridad y todo el derecho para venir avanzando. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo este caminante, ¿verdad? Este Ben-Hadad, lo que hizo fue que dice que puso sitio contra Samaria. Esta palabra sitio, ¿verdad? Dice que esta palabra sitio es cercar a alguien, cerrando todas las salidas para apresarlo o rendir su voluntad. Este caminante hace sitio para hacer rendir la voluntad de aquel que él quiere dominar. Y la forma en que lo hace es poniendo sitio. Y el sitio lo que hacen es que al rodear una ciudad en tiempos antiguos, las estrategias de guerra y la forma en que los asirios hacían esto también fue una estrategia que usó Babilonia contra Judá. Pero Asiria fue el principal enemigo de Samaria. Fue el caminante que Dios asignó sobre Samaria. Porque a pesar de que Israel tuvo otros enemigos que lo asediaron, que lo estuvieron combatiendo, el principal enemigo que Dios mandó sobre Israel fue Samaria, al grado que fue el principado que destruyó o que diluyó la esencia de Israel y lo llevó al cautiverio completo y a la dispersión entre las naciones. Miren el trabajo de este caminante que asedia para llevar a la cautividad es terrible, pero viene a raíz de la desobediencia. Dice que una cosa que primero trajo a Samaria fue hambre. ¿Y cómo hizo esto? Dice que cuando los ejércitos hacían sitio sobre una ciudad para tomarla o para conquistarla, cortaban los suministros.
Los ríos que llevaban agua tomaban los estanques de agua que estaban a las afueras de la ciudad. Ellos tomaban los estanques, cortaban los ríos, ¿verdad? Los principales ríos los cortaban de manera de que el agua ya no llegara a la ciudad. Y la otra manera que lo hacían es que dejaban cierto manantial, ¿verdad? Que corriera, pero lo que hacían era envenenar el agua. Era envenenar el agua. Imagínense esto. Y lo que llevaba esto como propósito, primero era, pues, provocar un hambre extrema en la ciudad. Al no haber agua, no había forma de producir. Al no haber agua, había sed, había hambre, traía hambre. Tal al grado fue el hambre que se produjo en Samaria, que dice que hubieron 2 mujeres que se pusieron de acuerdo para comerse a sus propios hijos. Tanta fue el hambre que trajo este caminante a Israel. Pero lo interesante de la estrategia de este principado es que lo hace paso a paso, poco a poco. Este caminante no tiene prisa. No tiene prisa porque poco a poco va robando. Va evitando que la fuente fluya. Este caminante corta los suministros. Cuando yo pienso en que él corta los suministros, se me viene a la mente que tal vez él viene y pone obstáculos, porque para que el río no fluyera, lo que hacía es que ponían piedras o obstáculos de manera de frenar el río, para que las aguas no llegaran a la ciudad. O lo que hacía era poner algo, pero para disminuir, porque era un asedio lo que hacían. Entonces, hacían de que la afluencia del río disminuyera. Por eso lo hace poco a poco. No es un enemigo que viene y entra y destruye y entra y hace estragos de una vez. No, este es un enemigo que entra poco a poco, que trata primero con los suministros. ¿Qué es lo que te da de comer? Pone los estorbos. Y es bien interesante porque cuando yo veo a David, y aquí me llamó la atención porque al hablar de Abinadab, Ben-Hadad, y cuando yo veo que es un peregrino, es un caminante, inmediatamente mi mente y mi lupa se me va a David, porque cabal el profeta le habla de un caminante que visitó al rey David. Y cuando vemos la raíz de todo esto de David, una de las cosas que lo hicieron a él pecar contra el Señor no solamente era una herencia de inmundicia sexual que él traía. Recordemos que David era un descendiente de Ruth, la moabita. Era un descendiente de Rahab, la ramera. O sea, vemos generaciones atrás. Rahab fue una ramera. Pecados sexuales, ¿verdad? Vemos a Ruth, la moabita. Moab representa la promiscuidad, representa perversión sexual. Recordemos que Moab es uno de los hijos del incesto de Lot con sus hijas. Entonces, David tenía un pasado, unos antepasados de iniquidad sexual. Aún David dice, en pecado me concibió mi madre. David ve, cuando vemos el Salmo 51, David ahí reconoce, esa es una oración de plegaria cuando él pecó contra Dios, precisamente este pecado con Jezabel.
Y él reconoce en el Salmo 51 que dice, y en pecado me concibió mi madre. Entonces David está reconociendo que había un derecho ancestral en su línea que traía una iniquidad sexual. Y vemos que aún sus hijos, la consecuencia de esto trajo iniquidad sobre sus hijos de la misma manera también. Vemos que sus hijos, un hijo violó a su hermana, vemos que el otro Absalón se sublevó contra el reino y dice que tomó a las concubinas de David a plena luz del día delante del pueblo. O sea, vemos que la iniquidad que David traía, ese era el caminante que visitó a David. Fue un caminante que visitó, pero vemos que cómo fue la estrategia que hizo este caminante con David. Dice que él dejó de pelear, él dejó de ir a la guerra. Cuando su ejército estaba en la guerra, cuando estaba en el campo de batalla, cuando en el tiempo, dice la Biblia, cuando los reyes iban a la batalla, David se quedó en su casa. David no fue a pelear. Él bajó los brazos. David fue un hombre guerrero toda su vida. Siempre fue un guerrero. Siempre fue un hombre que nunca perdió una batalla. Dios lo respaldó. David no perdió ni una batalla natural. Ningún enemigo natural le pudo hacer frente. Aún dice la palabra que él conquistó la fortaleza de Sión. O sea, él hizo toda la conquista. Toda la conquista. David completó la conquista. Todos los enemigos de Israel, en el tiempo de David, presentaron tributo a David. Al grado de que no quedó ni un enemigo o vencido o que prestara tributo a David. Nadie le hizo frente en lo natural. Pero un caminante lo alcanzó. Un caminante que venía paso con paso firme. Con paso firme desde sus antepasados lo visitó. Y lo visitó cuando David bajó los brazos para pelear. Quizá se me ocurre, porque así como este caminante, como este Ben-Hadad, que es este caminante, es este peregrino, ponía sitio. De alguna manera, el suministro espiritual de David menguó en esos días. Y fue cuando David dejó de pelear, posiblemente perdió su comunión con Dios, porque si él hubiera estado en comunión con Dios, posiblemente, pues no sé qué tanto hubiera sido la tentación para caer. Porque lo que yo veo acá es que cómo este enemigo trabaja, es reduciendo los suministros hasta que se acaban los suministros. Entonces, y cuando habla de los suministros, habla principalmente los ríos. Tomaba los caminos, de tal manera que en la ciudad nadie pudiera salir. Imagínense que la comida de la ciudad se acabó y ellos no podían ir a comerciar a otros pueblos, a otras ciudades, ni comerciantes podían entrar para traer comida. O sea, tomó los caminos, nadie podía entrar, nadie podía salir. Esa es la manera en que los enemigos, los caminantes avanzan. Los principados, ellos no vienen con violencia, ellos vienen despacio, paso a paso, con paso firme, pero seguro. Ellos usan otras estrategias, traen adormecimiento espiritual, traen depresión, mire, lo más importante es que deja de fluir el río del Espíritu de Dios. Deja de fluir la fuente. Y cuando se pierde poco a poco la fuente,
este enemigo va ganando terreno. Empieza a provocar hambre. ¿Pero por qué? Hambre, pero es un hambre con mente cegada. Porque a pesar de que esta gente tenía hambre, no clamaron a Dios que tenían hambre. Lo que hicieron es que en su hambre, en el hambre que le provocó este enemigo, no clamaron a Dios, sino que se pervirtieron más. Es un hambre es un hambre, ¿cómo podría decirle? Porque cuando la palabra de Dios dice, yo tengo hambre de ti, Señor, yo tengo tanta hambre, se me acabó tu fuente, que yo quiero sed, yo tengo sed y yo quiero beber de tu fuente. Pero a ellos, como la fuente le fue quitada poco a poco, ellos perdieron la sed por Dios y se les despertó un hambre por lo malo. Un hambre, fue una degradación en sus almas y en sus vidas, al grado de comerse a sus propios hijos. A ese grado llegó Israel. Y no digamos a buscar a otros dioses, hubo un descontrol en todas las áreas espirituales y carnales en el pueblo de Israel. Imagínense que las pequeñas fuentes que dejaban estos pueblos, este enemigo que hacía sitio, envenenaban esas pequeñas fuentes. O sea, si les llegaba algo de fuente, algo de agua, esa agua iba envenenada. Eso habla de un engaño, ¿Por qué? Porque recibían fuente, pero esa agua les hacía mal, los enfermaba y muchos de ellos morían. Entonces, imagínense, si nosotros lo ponemos en lo espiritual, en nuestro tiempo ahora, en lo que es aplicable para nosotros, puede ser que cuando un caminante viene a visitar a un hijo de Dios, empieza con desánimo, poniendo tropiezos para que la fuente no fluya. Desánimo, se presenta cualquier situación para que, por ejemplo, la gente pide un trabajo y resulta que le sale un trabajo y como ya ahora tiene un trabajo, ya no puede ir a la iglesia, ya no puede orar. Antes se levantaba en la madrugada. Lo vimos nosotros en la pandemia. ¿Cuántas hermanas y hermanos, porque no estaban trabajando, se unían con nosotros todas las madrugadas a orar? Pero una vez que consiguieron trabajo, nuevamente nunca más se conectaron. Entonces, qué tremendo, porque como una bendición puede traer para nosotros un adormecimiento, cómo puede traer a nosotros un desgaste espiritual, de tal manera, un enfermarse espiritual, una decadencia espiritual. Porque imagínense que cómo se llama, que esta gente recibía el río de Dios, recibía el río, pero esas aguas iban envenenadas y los enfermaban. Y entonces ya no había hambre por Dios. Y esto pasa porque trae un engaño, porque al estar las aguas envenenadas, trae un engaño. Mucha gente empieza a recibir fuentes, a recibir aguas que no vienen del espíritu, sino que es agua contaminada, palabra contaminada, no es palabra pura. Y cuando hay visita de un caminante, esto es lo que provoca una sed o un hambre, pero por escuchar palabra contaminada, palabra que no edifica, palabra que enferma, palabra que viene completamente a destruir. ¿Me entiende? La palabra es diluida. Y el Señor habla del cuidado que tenemos que tener, que la palabra no sea diluida. Ya no había comercio, los caminos fueron tomados los caminos, ya no había manera de que llegara suministro de comida, ¿verdad? Entonces, imagínense, se acabó el comercio. Y lo que traía esto, el envenenamiento, pues
traía enfermedades y lo que hacía es que estas enfermedades debilitaban a los que estaban en la ciudad. O sea, el debilitamiento por el hambre, el temor por estar sitiado, porque el sitio es cercar, es que este enemigo lo que hace es cercar, asedia con temor, rodea, dice que acorrala, envuelve, mira esto, envuelve. El enemigo trae una envoltura de ceguera espiritual, trae bloqueo y trae estupor a la mente, trae un aislamiento. Mire cómo trabaja, que el sitio, cuando el enemigo pone un sitio sobre una persona, cuando sitia a una persona, trae asedio, trae acorralamiento, trae un envolver, una mentira, un bloqueo, un estupor a la mente, trae un aislamiento. Miren, la gente se aísla, provoca aislamiento de la persona. La persona ya no quiere compartir con otros hermanos. La persona ya no quiere tener comunicación con nadie de la iglesia. Ya no quiere que le hablen, ya no quiere escuchar nada. Dice que también incomunica, trae una incomunicación, ¿verdad? Ya no hay comunicación, detiene las comunicaciones con el exterior. Entonces la persona se confina o se encierra en sí mismo. Viene depresión. Mire, y estos son un montón de síntomas que provocan la muerte pero también provoca cautiverio de la persona. Pero los cautiverios no son tan a la ligera, no son de una noche para otra, de un día para otro. No, los cautiverios van paso a paso y los cautiverios son producidos por los caminantes. Por eso vemos personas que no pueden salir de una situación porque hay un caminante que tomó derecho sobre la vida de esta persona. Vemos personas que están siendo asediadas por el enemigo porque tal vez hay una falta de perdón. Ese caminante puede ser muchas cosas, pero todo lo produce el pecado. El pecado es la desobediencia a Dios. Aún, y eso involucra mucho, como la falta de perdón es un pecado tremendo. ¿Por qué? Porque la falta de perdón, el Señor, es un mandamiento que Dios da. Y tenemos que perdonar. Y recordemos que esto tiene que ser en obediencia. El perdón lo damos por obediencia, no porque lo sintamos, sino por obediencia. El pecado es el que produce dar un derecho a un caminante. Incluso nosotros hablamos de nuestros antepasados, pero mire, nosotros podemos provocarle una puerta a un caminante para nuestras generaciones. A veces nos gusta culpar a nuestros padres, a nuestros abuelos, porque decimos es que es generacional y viene desde allá. A veces no viene desde allá, a veces somos nosotros que podemos levantar, podemos abrir un portón para un caminante, para que venga y visite nuestras generaciones y vaya paso a paso. Por eso es importante que nosotros entendamos, el apóstol Pablo decía, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y cuando el apóstol Pablo habla esto déjenme ver, les voy a leer el verso donde está. En 2 Corintios 2:10, el apóstol Pablo está hablando específicamente del perdón. Dice 2 Corintios 2:10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, miren qué tremendo, el apóstol Pablo está hablando de que Satanás toma ventaja sobre nosotros cuando nosotros estamos en un pecado de desobediencia a Dios. Como lo es la falta de perdón, es un pecado terrible que le da puerta abierta
al enemigo para actuar, ¿va? Entonces se marca un caminante en nuestras generaciones. Y miren, es tremendo porque hoy hablaba con unas personas, un hermano y otro muchacho ahí en el Ix, hablábamos de esto que es tan tremendo, que muchas veces las ofensas nosotros las decimos que las dejamos pasar, pero lo que hacemos es cubrirlas. Tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros recibimos una ofensa, tenemos que tener esa conciencia, como dice el apóstol Pablo, no darle ventaja al enemigo. Inmediatamente, Señor, yo presento esta ofensa, no solamente la paso por alto, sino que también la perdono. Es importante decirle, Señor, perdono esta ofensa, por muy pequeña que sea. Mira, el apóstol Pablo dice, bueno, si alguien los ofendió, yo también perdono. Dice, ustedes perdonen y yo también voy a perdonar. Por ustedes delante de Cristo voy a perdonar. Y mira esto, el apóstol Pablo dice, en presencia de Cristo. Por eso es que tiene que ser en oración a Dios. Primero en oración a Dios, presentarse delante de Cristo. Porque no debemos ignorar cómo el enemigo trabaja. Cómo se activan los caminantes. Cómo se activan y traen destrucción y cautiverio a nuestras generaciones. Por eso es que nosotros, si el Espíritu Santo nos habla de que hay algún caminante en nuestra vida, ya sea por antepasados o como David lo dijo, o que nosotros mismos estemos activando un caminante, es hora de decirle al Señor, Padre, yo te presento, por favor, revélame. Porque yo no quiero abrir una puerta de cautividad para mis hijos, para mis nietos, para mis generaciones. Tenemos que pedirle al Señor esto. Qué importante que nosotros entendamos cómo el enemigo ha venido trabajando. Y mire, y todo lo que provoca. Cuando nosotros veamos, por ejemplo, mire algo tan terrible con nuestros jóvenes. Hay un enemigo, por eso es que este es un principado, porque no trabaja solo. Este principado trabaja con varios subalternos de él. Por ejemplo, el espíritu del Gadareno. El espíritu del Gadareno es un espíritu que aísla, que incomunica. Y mire, y en este tiempo, en los jóvenes se puede mover esto. Un espíritu gadareno que los incomunica. Están los famosos audífonos. Pasan absortos todo el día. ¿Qué sabe uno que escuchan? ¿A quiénes escuchan? ¿Quiénes los están ministrando? Mire, el bloqueo, el estupor. El estupor es algo terrible. Es algo que no... ¿cómo se llama? Produce estupidez. Por eso la palabra estupidez viene de esta palabra. Estupor, bloqueo. No se transita, no hay una fluidez. Significa la palabra no fluye. La luz de Cristo no entra, no fluye porque hay un bloqueo. Viene un estupor de tal manera que la gente se desvía. La gente no sabe cuál es el camino. No hay dirección del Espíritu. Hay un estupor. Así como el apóstol Pablo hablaba, que dice en Romanos 11:7, que a Israel dice que se le dio, Dios le dio un espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Ese es el estupor. Tener ojos y no ver. Oídos y no oír. Y eso, mire, el estupor, ¿sabe qué lo trae? Dijimos que el principado. Pero ¿sabe qué trae esto? El espíritu de idolatría. Idolatría trae el bloqueo y el estupor. La palabra del Señor dice en el Salmo 125, si no estoy mal, dice, 115. El Salmo 115 habla y dice, porque tienen ojos y no ven, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Y termina diciendo,
semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. El espíritu de idolatría trae un bloqueo y trae un estupor. Ojos que no ven, oídos que no oyen, boca que no habla. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Cuánto en nuestras familias vemos que tienen ojos pero no quieren ver su condición, oídos pero no quieren escuchar? Uno les habla, entra por aquí, sale por acá. Es un espíritu de estupor que trae la idolatría. El espíritu de idolatría, porque dice, semejantes a ellos son los que los hacen, los que creen en ellos. O sea, al igual que un ídolo, así se vuelve la persona a raíz de la idolatría. Entonces, vimos el espíritu de idolatría, el espíritu gadareno, son subalternos de este principado que es un caminante, que es producido por la rebelión en nuestra vida. La rebelión. Y recordemos, la rebelión es un pecado de hechicería. Mire cómo el enemigo se filtra y trabaja con estos enemigos subalternos. Son nuestros enemigos, pero son sus subalternos y trabajan en nuestra vida. La hechicería se está metida en las congregaciones. Puede estar metida en nuestras familias porque toda rebelión es hechicería, ese espíritu de hechicería que se ha metido, que viene allí y que se activa en nuestras vidas. Miren qué tremendo. Entonces, bloqueo, estupor, ¿verdad? Voy a escribir acá porque idolatría, aislamiento, vamos a poner que es el espíritu del gadareno. Dice que también produce estrechez. Oiga, produce estrechez. Dice 1 Samuel 13:6, cuando los hijos de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos. Y yo a esto lo puedo asociar con finanzas, aprietos, ¿verdad? Puede ser manifestado en las finanzas, también en la enfermedad. Todo aquello que produce aprieto en nuestra vida, estrechez. Eso trae el enemigo, un estrechez. Esta potestad también se manifiesta en estrechez, ¿verdad? Entonces, mire todo lo que produce esto. Asediar, dice, es cercar un lugar fortificado para impedir que salgan quienes están en él o que reciban socorro de afuera. Mire esto. Es impedir que salgan, pero también que reciban socorro de afuera. El asedio es terrible y esto es lo que hace este enemigo. Rodea completamente. Dice, presionar insistentemente a alguien. Este enemigo el asedio produce una presión en la persona. Que la persona siente que va a explotar. Es una presión. Es una presión terrible. Son ondas electromagnéticas como de microondas que traen una presión. Las ondas de microondas ejercen tal presión sobre el objeto que empieza a, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Bueno, que empieza a calentar y a hervir, ¿sí? Porque se explotan las moléculas y entonces empieza a hervir, ¿sí? Pero si uno, eso es en la comida, si usted mete al microondas una comida, produce tal calor que, ¿sí? Empieza a hervir aquello, se revientan como las moléculas, ¿verdad? Y entonces empiezan a hervir porque es tal presión que ejerce. Pero si usted y yo tomamos un ser vivo, un pollito, una lagartija, lo que sea, y lo metemos en microondas, ¿sabe qué hace la presión? Lo hace explotar y lo mata. Esa es la presión que ejerce. Eso es lo que intenta el enemigo, volver locas a la persona. Es una presión
a la mente. Es una presión tan terrible que trae, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo podríamos decirlo? Es como tortura a la mente. Eso. Tortura mental, voy a poner aquí. Tortura. Es una presión tan fuerte que trae tortura mental. Es un enemigo de tortura. Es un, ¿cómo le llama la Biblia? Es un opresor, un espíritu opresor. Vamos a ir armando este tema porque es la introducción al tema. Estaba yo leyendo esto y me encantó todo esto. Entonces vamos alimentando ahorita aquí. Entonces es como un opresor, porque presiona insistentemente a alguien para volverlo loco, para destruirlo. Imagínense que usted tenga su casa, ¿verdad? En el campo, profesionalmente, porque aquí no podemos, ¿va? Pero en su casa, está en el campo, y viene un enemigo y lo rodea completamente. Usted sabe que no puede salir. Usted sabe que se está muriendo de hambre. Usted sabe que tiene sed. Usted sabe que nadie puede entrar, que nadie puede entrar a ayudarlo. Es una desesperación. Mire, es una tortura porque trae desesperación. ¿Usted cree que una persona en una ciudad asediada puede ser capaz de dormir? No creo que pueda dormir. Al saber que el enemigo está allá afuera, no puede dormir. Entra angustia, desesperación. Ya puse eso. Angustia, opresión del enemigo. Imagínense esto. Y esto lo vemos tanto, hermanos. Miren, yo que he estado estudiando más o menos lo que es la salud emocional. Miren, nuestro pueblo, el pueblo de Dios, está sufriendo de esto. ¿Sabe qué me da a entender? Cuando vemos todas estas síntomas que produce el asedio de un enemigo caminante, ¿verdad? De alguien peregrino que viene a asediar a una persona, son demasiadas los enemigos que trae con él, porque es un ejército. Es un principado que viene con muchos subalternos que vienen a atacar y a traer destrucción. Pero qué importante, porque cuando yo veo esto y leo todo esto, en medio del pueblo había un Eliseo, un profeta, porque no vamos a hablar solo de lo terrible que es esto y uno pues puede entrar en desesperación, ¿verdad? Pero había un hombre de Dios en medio de este pueblo. Había un hombre de Dios que no le temía ni al rey y no le temía mucho menos al ejército asirio. ¿Cuántas veces Eliseo se enfrentó al ejército asirio? Miren, Eliseo, Dios le revelaba lo que hacía el ejército asirio en secreto. Y Eliseo le pasaba, ese fue otro rey, porque Asiria siempre fue un enemigo de Israel. Y entonces, y en el tiempo de Eliseo, vemos cómo Asiria atacó de manera tremenda al pueblo de Israel y provocó mucho daño al pueblo de Israel. Pero Eliseo no era un hombre que estaba ni preocupado, ni amedrentado por este enemigo, ni aún por el rey. Porque cuando el rey se dio cuenta la magnitud de desgracia que estaba viviendo el pueblo, cuando escuchó la noticia de estas mujeres que una había cocinado a su hijo para que comieran porque se habían puesto de acuerdo. Dice que él rasgó sus vestiduras, este rey, y se vistió de cilicio al ver la degradación a la que había llegado el pueblo. Y él mismo dijo que no iba a pasar ese día sin que le cortara la cabeza a Eliseo. ¿Pero por qué? Porque él decía, Eliseo es el hombre de Dios y no hace nada a favor de nosotros. Porque así pasa con la persona que está siendo asediada. Culpa a todo el mundo, menos a sí mismo. Menos en lugar de empezar a hacer una introspección y decir, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Qué pasó en mí? ¿Qué pasó en mi linaje? ¿Qué pasó en mis antepasados? Es un examinarnos a nosotros mismos, no culpar al pastor porque no me visita, no culpar a la hermana porque no me habló, yo estaba necesitada y no me habló.
no se trata de eso, se trata de revisar, porque este rey estaba culpando a Eliseo, porque decía, él es el hombre de Dios, el profeta de Dios, y está viendo cómo estamos y no hace nada, así es que él merece morir. Fíjese, así dijo este rey. Mire lo que dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy, dice. Y dice que mandó un mensajero para matar a Eliseo. Pero Eliseo, Dios ya le había dicho lo que iba a pasar, lo que este rey había dicho, y también lo que Dios iba a hacer a favor de él. Mire, aquí no habla exactamente si Eliseo oró por la ayuda, por el auxilio de Dios. Pero dice el capítulo 7, déjeme ver en qué verso es que dice donde Dios había... 7:6 dice, porque Jehová había hecho que el campamento de los asirios se oyese un estruendo de carros, ruido, caballo y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de Teo y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Dios, a pesar del pecado que había en Israel, Dios por un hijo que esté, yo pienso que por amor al mismo Eliseo, porque no dice que Eliseo ha llorado a Dios. Todo lo contrario, lo que dice que Eliseo viene y declaró una palabra contra alguien que había hablado. Déjeme rebobinar acá. Sí, Dios le había hablado a Eliseo que el hambre iba a terminar. Porque Eliseo dice, mañana, déjeme ver. Dijo Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada, un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey reposaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hubiese ahora, hiciere, hermano, ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Dios ya le había hablado a Eliseo lo que él pensaba hacer, que el hambre iba a terminar, que Dios iba a obrar. Y eso es lo hermoso que tenemos en Dios, hermanas, que Dios es tan fiel, que a pesar de nuestra desobediencia, por amor a su pacto, por amor a alguien que clame a Él, por amor que alguien que se conecte, que esté conectado con Él, Él hace misericordia. Y Él dice que hace que este enemigo que ha hecho asedio salga huyendo. El Señor trae confusión al campamento que está oprimiendo a los suyos y hace que huyan. Esto es lo hermoso, que el cautiverio puede ser cancelado por el Señor. Y no necesariamente porque se erradique completamente el pecado, sino porque haya alguien que clame, alguien que tenga comunión con Él, alguien que se conecte con Dios. Por amor a esta persona el Señor responde. Por amor a esta persona el Señor destruye el asedio. Miren qué interesante, qué importante. La verdad me sorprende lo que Dios hace a favor nuestro. Mire esto. Y en el 2 de Reyes 7:5 dice, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria. Otra vez, mire, varias veces sitió este rey de Asiria a Samaria. Y estuvo sobre ella 3 años. 3 años. Y al final de esos 3 años llevó cautivo
cautivo a todo Israel. Y mire lo que sigue diciendo. ¿Por qué razón? Y aquí está la razón de por qué el Señor entrega a un enemigo como lo son los asirios, como son los caminantes, los peregrinos, dice. Dice 17:7, ¿por qué el Señor los entregó al cautiverio? Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas delante de Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y mire, y aquí el pecado viene desde los atalayas. Mire esto, desde los atalayas. Y dice, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo el collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera que las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy, muy, muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de los padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y hijas por fuego, y se dieron a las adivinaciones, a los agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. ¿Ven esto? La rebelión del pueblo de Israel, a pesar el continuo pecado, la desobediencia y la rebelión, atrae a los asirios, atrae a los caminantes. Por eso tenemos que examinar nuestra vida, hermanos. Y miren, habla aquí mucho, me llama la atención esto de los altares a acera. Y de veras que en este tiempo, miren, este tiempo, como decía ahorita, se levanta una nube de tinieblas terrible. Porque en este tiempo de diciembre es cuando más tributo a acera se le da. Es una adoración pagana a acera que se está levantando. ¿Y sabe qué es lo más triste? Yo he presenciado altares de acera en el altar de Dios en iglesias. Yo presencié, yo lo vi con mis ojos. Altares de acera en el templo de Dios, en el altar de Dios. Tremendo. Y mucho pueblo aún practica estas costumbres paganas. Lo que no se dan cuenta es que son altares a acera. Y recordemos que la acera es la hechicera. Y después no saben por qué. La hechicera, ¿qué hace? La hechicera quiere levantar a la mujer para destruirla, anulando al hombre. Miren, vemos consecuencias de lo que la hechicera hace. Terrible la hechicera. La hechicera es la responsable de todo tipo de adicciones, alcoholismos, drogas,
juegos, cualquier tipo de adicción que nos podamos imaginar, Acera o la hechicera es la que está detrás de eso. La hechicera está detrás de toda homosexualidad, de todo tipo de homosexualidad. La hechicera está detrás de la destrucción de los matrimonios y de las familias. Y la gente y aún el pueblo de Dios siguen levantando altares a Acera. Terriblemente. Y ese es uno de los pecados por los cuales dice Dios los entregó a los asirios. Dios entregó a los caminantes. Dios los entregó. Miren las consecuencias que tuvo David por permitirle, por recibir a ese caminante y por darle ofrenda. Su pecado fue la ofrenda para este caminante. ¿Y cómo le pagó este caminante? Trayendo destrucción a su familia. Entonces, qué tremendo es esto. Entonces, hoy esta noche, bueno, quería compartirles esto, que estaba estudiando, pero creo que da para mucho, ustedes, da para otro tema, porque todo lo que produce, increíble. Y eso es una de las cosas por las cuales, mire, sale altar a Acera, no digamos a los Baales. Ese es otro capítulo, los Baales, ¿verdad? Entonces, hermanas, que el Señor nos ayude de verdad, que examinemos nuestro campamento. Si no hay un espíritu en acción, un espíritu caminante en acción. Recordemos que ese es un principado. Entonces, que el Señor nos ayude de verdad. Necesitamos examinar nuestra vida, examinar nuestras familias y pedirle al Señor. Yo en lo personal he visto rastros de un espíritu de idolatría y estoy clamando al Señor porque se ha roto y destruido eso. Y es ese espíritu de estupor que dice el apóstol Pablo. Teniendo ojos no ven, oídos no oyen. Yo creo que muchos de nosotros en nuestras familias estamos viendo ese espíritu de idolatría, pero muchas veces no lo identificamos. Pero el apóstol Pablo nos dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, que no nos gane ventaja. Recordemos que el Señor dice que su pueblo perece porque le faltó conocimiento. Tenemos que pedirle conocimiento al Espíritu Santo. Tenemos al precioso Espíritu Santo. Y le digo yo le digo al Señor, perdóname Espíritu Santo, porque tú eres todo. Te tenemos a ti, lo tenemos todo. Tenemos quien nos muestre. Él lo sabe todo. Él sabe todo. Todo. Y lo tenemos de nuestro lado. Y muchas veces Él habla una y otra vez. Y muchas veces, hoy el Señor me confrontaba con eso porque pecamos mucho de pecado de omisión. Tenemos mucho pecado de omisión, hermanos. Dejamos de hacer muchas cosas que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Y sabe que muchas veces es porque nuestros oídos no están afinados al Espíritu Santo. No están afinados a su voz. Tenemos que decirle al Espíritu Santo que afinen nuestros oídos para que escuchemos su voz. Necesitamos estar en sintonía con el Espíritu Santo. Que nuestro espíritu, por eso es que necesitamos esa llenura constante del Espíritu Santo, para que nuestro espíritu esté tan vivificado, que nuestro espíritu esté tan alerta. Cuando el Espíritu Santo habla, recordemos que el Espíritu Santo con quien hace conexión es con nuestro espíritu. Necesitamos, mire, basta, yo le digo al Señor, de veras, yo creo que eso es la lucha que todos tenemos, pero luchamos tanto con nuestra alma. Muchas veces le damos mucha rienda suelta a nuestra alma. Escuchamos a nuestra alma, dejamos que nuestra alma empiece a gobernar nuestro espíritu. Somos espíritu, no somos nuestra alma. Nosotros somos espíritu que tiene un alma, pero el alma nuestra puede ser gobernada por la hechicera. La hechicera lo que trae es un espíritu de matriarcado, y el alma quiere tener un matriarcado sobre nosotros, sobre nuestro espíritu.
Cuando es el espíritu que es la cabeza. El espíritu es la cabeza que se conecta al espíritu. Por eso es que nuestra alma tenemos que tenerla sosegadita, quietecita, gobernada por nuestro espíritu. Porque si nuestro espíritu está levantado, conectado con el Espíritu de Dios, vamos a estar en esa sintonía que necesitamos. Recordemos que estamos en guerra. La palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Pero cuando nosotros peleamos contra carne y sangre, dejamos que nuestra alma aflore. Pero tenemos que aprender a pelear en el Espíritu. Es nuestro espíritu conectado con el Espíritu Santo el que debe de pelear las batallas. Tenemos que sosegar nuestra alma, meterla bajo gobierno a nuestra alma. Que se someta a nuestra alma. Así como le decía a David, alma mía, ¿qué te pasa? ¿Por qué te abates? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Tenemos que hablarle a nuestra alma que entre bajo autoridad, que se someta. Yo siempre el alma la veo como una esposa que tiene que sujetarse al marido. Y el marido es el espíritu. Pero recordemos que nosotros somos espíritu. Y no podemos dejar que nuestra alma nos gobierne. Nosotros tenemos que gobernar nuestro espíritu. Somos espíritu. Y como espíritu tenemos que conectarnos al Espíritu de Dios para que podamos comprender qué es lo que está pasando en nuestra vida. Para que el Espíritu Santo nos muestre y nos enseñe. ¿Sabe qué me impacta? Un Eliseo tan conectado con el Espíritu de Dios que cuando el rey de Asiria hacía sus estrategias de guerra, el Espíritu Santo llevaba a Eliseo, le abría sus ojos y lo hacía ver. Estaba el rey de Asiria con su mesa de capitanes y guerreros. Y ahí estaban los ojos y los oídos de Eliseo metido en esas cámaras secretas del enemigo, y Eliseo miraba y escuchaba lo que el enemigo estaba planificando. Eso es estar en sintonía con Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos, como Eliseo, estar conectados de tal manera con el Espíritu Santo que nosotros seamos capaces de conocer lo que el Espíritu Santo está maquinando antes de que el enemigo venga a nosotros. Eliseo siempre estaba un paso adelante. Aun cuando este rey mandó ese mensajero a decirle que lo iba a matar ese mismo día, viene Eliseo y le dice, dice que estaba con los jefes, con los ancianos del pueblo, y él les, miren, ahí va a venir un mensajero de este rey a decirme esto, esto y esto. Al momentito, allá estaba el mensajero ahí, porque Eliseo siempre iba un paso adelante, siempre, porque él tenía esa comunión con el Espíritu. Y eso es lo que necesitamos reforzar. Yo sé que tenemos una comunión con el Espíritu, pero ¿qué tan porcentaje? ¿Cuánto es ese porcentaje? ¿Será que se acerca al porcentaje que el Espíritu Santo quiere tener con nosotros? Yo creo que no. En mi caso, yo creo que no. Yo necesito. El porcentaje que yo estoy en sintonía con el Espíritu Santo es muy pequeño. Es muy escaso. Yo necesito estar en esa sintonía con el Espíritu. Porque quiero conocer y entender cuáles son los caminantes. Porque no quiero ser visitada. Y que en esa visita de ese caminante, como lo hizo David, presentarle ofrenda, porque le dio de comer. Así dice la parábola del profeta. Le dio de comer a ese visitante. Es una ofrenda, le dio ofrenda. Le dio libación. Le dio libación. Toda ofrenda es libación. ¿Y sabe qué se da en una relación sexual? Libación. Terrible, ahí hay mucho, pero yo le digo al Señor, yo no quiero ser visitada por un caminante, y peor, lo terrible no es ser visitado por el caminante, que ya es fuerte, pero lo peor es que le ofrezcamos sacrificio. Ahí se completa la situación terrible que luego lleva
a cautiverio, como le pasó a Israel. Y vemos hasta el sol de hoy, vemos esas 10 tribus dispersas, mezcladas, diluidas. Israel nunca más fue. Israel nunca más fue. Pero cuando Dios trate con Israel, dice que lo va a hacer traer de todos los confines de la tierra. Porque hoy esas 10 tribus, Samaria, las tribus del norte, no son más. Ahorita en el país de Israel, los que están son los judíos, ¿verdad? Los judíos y los benjamitas. Son las 2 tribus que sobrevivieron. Las otras 10 tribus que fueron expuestas a un caminante como los asirios, hasta hoy ya no son. Muchos miles de años, de verdad, de que Israel dejó de ser. Así es que los caminantes son terribles. Lo que quieren traer es la cautividad y el diluir completamente de la esencia de Dios en el Hijo de Dios. La esencia del Padre en nosotros quiere el enemigo diluirla. ¿Y cómo lo hace? Trayendo un caminante, trayendo un principado asirio que cobra derecho por la iniquidad, por la desobediencia, por la rebelión. Amén. Yo le pido al Señor hoy que traiga entendimiento a nuestra vida. Necesitamos, hermano. Yo espero que no se me hayan dormido y que hayan escuchado el tema. Lo grabé también. No me dormí. Lo grabé también, así es que, gloria a Dios.